En principio, ustedes tienen que saber, ¿no? ¿Qué cosa es una acción de amparo? Una acción de amparo, ¿no? Es un proceso constitucional, ¿no? Que está regulado por la Carta Magna, la Carta Suprema, la Constitución del Estado, donde hay 6 tipos de procesos constitucionales. Lo más importante son el proceso de habeas corpus y el proceso de amparo. El proceso de habeas corpus se interpone cuando hay una violación del derecho a la libertad personal, individual, de cualquier ciudadano, ¿no? Proceso que se debió interponer el mismo día 7 de diciembre, ante la detención arbitraria e inconstitucional de Pedro Castillo. Esa es mi posición técnica, más allá de cualquier desapasionamiento. Ustedes saben que yo no comparto las políticas castillistas, pero el 7 de diciembre se incurrió en una grave violación constitucional al derecho de libertad personal de Castillo. Lo que pasó es que Castillo tuvo un mal abogado, un pésimo abogado, un abogado que lo entregó como Judas entregó a Cristo, ¿no? A los fariseos y luego a los romanos. Lo entregó atado de pies a cabeza ese día 7 de diciembre. Porque no procedía en esos momentos la detención de Castillo. Porque no existía la condición que establece el artículo 24, el artículo 2, inciso 24 de la Constitución. ¿No? Pero lo cierto es que Castillo fue vendido ese día. Fíjense, yo he sido abogado, soy abogado en centenares de casos. Los abogados que conocen el derecho penal pelean hasta el último segundo la libertad de su patrocinado. Jamás, jamás, y eso se los digo a los estudiantes, ¿no? Ningún abogado debe entregar a su cliente. Nunca, acá ni en Estados Unidos, ustedes en el caso de Trau no van sus abogados a defenderlo. En Rusia, donde quieran, porque para eso estudiamos nosotros. Advocatus. Advocatus significa abogar, vocatus. Vocatus, abogar por otro, en cualquier circunstancia. Sepan ustedes, amigos, ciudadanos, que me escuchan, solamente hay 2 situaciones. O estás detenido, o estás en libertad. La policía, los jueces, los fiscales han creado una corruptela, ¿no? Una tercera situación que no es legal. De decir que un ciudadano está depositado, está retenido o está invitado. Eso no existe, eso es lo que hicieron con Castillo en el 6º o 7º día, cuando se había vencido la detención preliminar, lo debieron dejar libre. O sea, hay tantas arbitrariedades que se han cometido en ese caso. Y me da pena Castillo, ¿no? Por la clase de abogados que ha tenido, por los traidores, por los judas que lo vendieron a Castillo, cuando él debió salir el 7º día, porque no tenía nada hasta el 7º día. Porque se venció el plazo, 6º día, 7º día debió salir y prolongaron 24 horas la detención para poder meterle la preventiva. Castillo ese día, el 7 de diciembre, jamás debió ser detenido. Él jamás debió firmar la papeleta de detención que le dio la fiscal de la Nación, que en forma ilegal, usurpando funciones, intervino en esa diligencia. Castillo jamás debió entrar a la prefectura. Castillo jamás debió hacerle caso, así le hubiesen puesto la metralleta en la cabeza, ser conducido por esa policía. Yo hubiese estado ahí, yo lo bajaba a Castillo y tomaba un taxi y me iba donde yo quería ir. Y si querían emplear la violencia, reducirlo violentamente, eso se filmaba. ¿Por qué? Porque todo ciudadano tiene derecho a resistirse de una detención y no comete ningún delito. Grábense bien,
todo ciudadano tiene derecho a resistirte de una detención, salvo que esté condenado. Pero si tú no tienes nada, no tienes ninguna denuncia, la policía no tiene por qué detenerte, ni privarte de tu derecho. Pero ¿qué pasó con Castillo? A Castillo lo entregaron, lo condujeron, su abogado lo condujo a la prefectura. Entraba a la prefectura y ese hombre ya estaba muerto en vida. Y le hicieron firmar una papeleta de detención. No, y acuérdense de mí, esa papeleta de detención, por esa papeleta de detención firmada por su abogado y por Castillo, esa es la prueba por la cual Castillo no puede salir de la cárcel. Y no podrá salir de la cárcel por lo menos por 36 meses, que es el plazo de la preventiva. Es una bestia, es un ignorante, es un burro la persona que le indicó que firme la papeleta. Castillo hubiese roto la papeleta o la hubiese anulado, porque al firmar la papeleta él le estaba dando competencia al fiscal, le estaba dando competencia a la policía, competencia al juez, para que lo pisotee. Y estaba validando su detención. Castillo no se debió subir al helicóptero. Castillo no debió subir a los carros que lo trasladaron al helipuerto. ¿No? Entonces, esa es una situación muy delicada, señores, que les dice cómo no debe actuar un abogado, porque ahí abogado a Castillo fue entregado miserablemente. ¿Ya? Y Castillo ahí, él mismo, mal asesorado, mal aconsejado, mal defendido, cavó su tumba. Y eso tiene una explicación que podría darles a ustedes, pero no quiero ocuparme porque la verdad que me da mucha pena. Porque eso es cuando no se conoce el derecho. ¿Ya? La clave era que no firme la papeleta de detención que la fiscal se la estaba poniendo en bandeja con el otro fiscal que estaba haciendo la diligencia. Y con la presencia de Colchado, que también tiene responsabilidad por esa detención. Y los policías que efectuaron la detención. ¿Ya? Yo les estoy hablando con el tecnicismo propio, ¿no es cierto?, de los penalistas. Porque a Castillo lo vendieron, lo entregaron, lo encadenaron, lo amordazaron, porque Castillo no tiene capacidad, pues no sabe. Y Castillo estaba secuestrado mentalmente. No, y en psicología eso es conocido, tiene una figura, ¿no es cierto?, que se estudia. Castillo no pensaba por sí solo. Él hacía lo que su abogado le decía. Ahora, hablar de los 7 procesos que tiene Castillo en estos momentos en la vía penal es bastante interesante, ¿no? Y le puedo dar un pronóstico, si ustedes quieren. Yo le he dicho que Castillo por lo menos 36 meses no va a salir. Explicarles por qué los castillistas se cierran, que no, que por acá, que... Si no quieren decir la verdad, bueno, váyanse ustedes al abismo, pues le estoy diciendo la verdad. ¿Y por qué el abogado Torres no dejó a Castillo, no lo dejó solo, para que no lo eche? Porque si Castillo estaba solo, Castillo en 5 minutos le tomaba una declaración y él relataba, decía de la A a la Z los pormenores, quién escribió, quién digitó ese manifiesto, cómo se hizo, por qué, quién lo planeó. Porque eso jamás se le hubiese ocurrido a Castillo solo. Castillo no piensa, señores, no tiene capacidad de armar un golpe de Estado. Montesinos, con todo el aparato que tenía en esa época,
Para hacer el golpe del 5 de abril, él trabajó con 5 abogados. Eso se sabe ya con toda la gente de inteligencia. Con 10 generales. Con 8 ministros que luego fueron condenados los ministros. Un planeamiento de 6 meses. ¿Ustedes creen que Castillo solo va a idear? Eso, es sentido común. Cualquier persona con 2 dedos de frente se da cuenta. ¿No? Bexy Torres no era una estúpida, no era una idiota. Ustedes bien claramente traiciona a Cerrón, ¿no? Trepa rápidamente en Perú Libre, se hace candidata al Congreso, que quería ser ministra, ¿no? Luego es primer ministra. O sea, es todo un operativo, señores. Les decía, ¿no? 2 procesos, el habeas corpus y el amparo. En el amparo, a diferencia del proceso de habeas corpus, ¿no? Lo que se persigue, ¿no es cierto?, es la restitución de un derecho vulnerado, distinto a la libertad personal. O sea, el amparo procede contra la violación o vulneración de derechos fundamentales que no sean libertad individual. ¿No? En el caso de Castillo, acá se está tratando de restituir un derecho fundamental, un derecho político, y un derecho que tiene conexión con la libertad y con el debido proceso parlamentario. No, evidentemente hay una vulneración al debido proceso parlamentario, claro que sí, pues. Eso es clarísimo. Pero hay un error de enfoque, ¿no? Fíjese, ese proceso tiene como cerca de 1, 2, 3, 4 instancias. Primera, segunda, tercera, cuarta. Primera es ante el juzgado, segunda es ante la sala superior, tercero ante el TC y cuarto ante la CIDH. Para que se den cuenta. Primero, ante el juzgado, donde está en estos momentos. Segunda, porque acaba de haber apelación, ante la sala superior, que va a conocer la apelación. Tercera instancia, la sala superior va al TC. Y el TC, si se deniega, va a la Corte Interamericana. De acá a acá, más o menos 2 a 3 años. Dos a 3 años. ¿Cuál es la probabilidad de éxito que tiene Castillo? El derecho lo tiene el derecho, porque él fue vacado inconstitucionalmente. ¿Ya? Fue vacado inconstitucionalmente. Solamente le digo una formalidad, ¿no? La ley dice, y la Constitución, 87 votos en la vacancia express. O sea, la vacancia express perdón, la vacancia normal, la vacancia directa, 87 votos. Y 104 votos la vacancia express, o sea, la vacancia directa. ¿Cuál es la diferencia? En la vacancia directa tienen que presentar una moción con 26 congresistas, llamarse a un pleno, admitir la moción tiene que ser presentada por los parlamentarios, luego ser votada. Más o menos ese procedimiento son 30 a 60 días.